Universo plano. Informe preliminar sobre la naturaleza del fin. Hora 0,00000 del tiempo restante. ¿Por qué nos asusta la inmensidad? Sé por qué nos asusta la inmensidad. Es ese espacio gigante que no cabe ni en nuestra mente y nos supera. Lo hemos sabido siempre, desde antes de tener palabras para decirlo. Lo sabían los primeros que miraron el cielo nocturno y sintieron, no admiración, sino el vértigo sordo de quien se asoma a un pozo sin fondo. Lo sabían y aún así siguieron mirando, porque el ser humano tiene esa tendencia autodestructiva de contemplar exactamente lo que lo aterra. Durante siglos construimos sistemas para hacer la inmensidad soportable. Le dimos nombres a las estrellas, trazamos constelaciones, que no son otra cosa que mentiras piadosas dibujadas sobre el vacío para que el vacío parezca habitable. Calculamos distancias en años luz porque los kilómetros reales son cifras que el cerebro rechaza procesar, como rechaza procesar su propia muerte. Sabe que existe, pero la mantiene a distancia prudente. Todo eso, ahora lo sabemos, era una forma de no ver lo que estaba ahí, lo que siempre había estado ahí, los que llevaban algo de razón. Los terraplanistas llevaban algo de razón, no toda, pero algo. Se equivocaban en la forma. La Tierra es redonda, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo verdad, con la misma solidez con que son verdad las pocas cosas que todavía podemos llamar verdad esta mañana. Pero su intuición más profunda, la que estaba debajo del argumento y de los mapas alternativos y de las conspiraciones y de todo el aparato ruidoso con que construyeron su teoría, esa intuición no estaba equivocada. Sentían que algo no cerraba, que la explicación oficial del universo tenía una grieta por la que entraba un frío que nadie quería nombrar. No supieron encontrar la grieta, pero la olieron. Y eso, en retrospectiva, merece algo parecido al respeto. La Tierra es redonda y flota en un río de universo líquido, denso y oscuro, que fluye en una dirección que durante todo el tiempo que llevamos existiendo como especie nunca tuvimos instrumentos para detectar, porque para detectar la corriente hay que salir del río, y hasta hace 72 horas no habíamos salido. 3. Lo que envió la sonda. La sonda Voyager 3 fue lanzada hace 11 años con el mandato institucional de ir más lejos que cualquier objeto fabricado por manos humanas, más lejos que sus predecesoras, más lejos que todo. Cumplió ese mandato. Durante los primeros 9 años envió exactamente lo que esperábamos: datos de campo magnético, lecturas de partículas, temperaturas del espacio interestelar, la información fría y técnica que alimenta los papers y los congresos y las conferencias de prensa moderadamente emocionantes. Todo dentro de los márgenes, todo confirmando lo que ya sabíamos o lo que sospechábamos que sabíamos. Hace 72 horas la sonda cruzó algo. No sabemos cómo llamarlo todavía. En los informes internos, los que no están redactados para el público, sino para las personas que necesitan entender lo que ocurrió antes de decidir qué hacer con esa comprensión, lo llamamos simplemente el umbral. La sonda cruzó el umbral, y en el momento de cruzarlo sus instrumentos registraron un cambio en todas las variables simultáneamente, cosa que no debería ser posible según ningún modelo físico que tengamos. Y luego envió durante 40 minutos una secuencia de datos que los equipos de análisis tardaron 16 horas en procesar y 4 horas más en verificar 3 veces porque ninguno de ellos quería ser el primero en firmar lo que los datos decían. Los datos decían esto: el universo observable tiene un borde. El borde no es una abstracción teórica ni un límite matemático. Es un borde físico, real, con una geometría que nuestros modelos actuales no tienen vocabulario para describir con precisión. Más allá del borde no hay nada. Y el borde se aproxima. La sonda envió también imágenes. Las imágenes no se van a publicar, no porque sean clasificadas en el sentido político del término, sino porque son el tipo de cosa que, una vez vista, reorganiza permanentemente la manera en que una persona percibe el espacio a su alrededor. Y no existe ningún protocolo institucional que justifique hacer eso a escala masiva en las próximas horas. Lo que puedo decir de las imágenes es esto: el universo, desde fuera, se parece a un río ancho e infinitamente profundo que fluye en una dirección, y en algún punto de ese flujo, a una distancia que los cálculos preliminares
sitúan en el orden de lo que prefiero no escribir en números porque los números hacen las cosas demasiado reales, el río termina. Termina en cascada, una caída monumental hacia algo que los instrumentos de la sonda no pudieron medir porque en el momento en que se asomaron al borde, dejaron de funcionar. No por fallo técnico, por ausencia de referencia, no había nada contra lo que calibrar. La cuenta atrás. La cuenta atrás comenzó a las 4:17 hora universal de esta mañana, cuando el último modelo de trayectoria fue validado por los 4 equipos independientes a los que se les dio acceso a los datos completos. No voy a escribir aquí cuánto tiempo queda. Esa información existe en un documento separado que está siendo gestionado por personas cuya función es decidir qué se hace con ella. Mi función es distinta. Mi función, la que me fue asignada hace 6 horas cuando me llamaron a esta sala y me pusieron delante de las imágenes que no se van a publicar, es escribir esto que estáis leyendo. La instrucción que recibí fue: escribe lo que sabes, no lo que debemos decir, no lo que es útil, lo que sabes. Esto es lo que sé. Sé que la inmensidad siempre nos asustó porque en algún lugar muy profundo de lo que somos, más profundo que la razón y más antiguo que el lenguaje, sabíamos que era el tipo de cosa que termina, que todo lo que es suficientemente grande termina de alguna manera. No lo sabíamos con precisión, no teníamos los datos, pero lo sabíamos. Sé que los terraplanistas miraban en la dirección equivocada pero con los ojos correctos, que la desconfianza ante la explicación oficial no era estupidez, sino una forma torpe e imprecisa de intuición, que a veces los que se equivocan en todo menos en una cosa son más útiles que los que aciertan en todo menos en esa. Sé que la sonda hizo exactamente lo que le pedimos, que fue más lejos que todo, que vio lo que había más lejos que todo, y que lo que había era esto. Sé que hay personas en este edificio que están llamando a sus familias y personas que no están llamando a nadie porque no saben qué decirles y personas que están mirando por la ventana el cielo de la mañana con una expresión que no tiene nombre en ningún idioma que conozcamos. Sé que afuera el mundo sigue siendo el mundo, que hay atascos en las carreteras y cafés que se enfrían sobre las mesas y conversaciones sobre cosas que dentro de muy poco no van a importar y que en este momento importan completamente, porque eso es lo que hace el ser humano con el tiempo que tiene, llenarlo de cosas que importan aunque no sean las más grandes. Eso también lo sé, lo que no cambia. Hay algo que ningún dato de ninguna sonda puede alterar, y es esto, que estuvimos aquí, que miramos el cielo y le tuvimos miedo, y lo miramos de todas formas, que construimos instrumentos cada vez más precisos para ver más lejos, aunque más lejos significara ver cosas que no queríamos ver, que tuvimos la temeridad, que es la forma más honesta de llamar al valor cuando no se sabe exactamente hacia dónde va, de enviar un objeto fabricado con nuestras manos más allá del último punto que habíamos alcanzado antes, y luego más allá de ese, y luego más allá del siguiente. La sonda cruzó el umbral porque le pedimos que lo cruzara. Eso dice algo de nosotros, no sé exactamente qué, pero dice algo. El río sigue fluyendo, la cascada sigue ahí. La cuenta atrás sigue corriendo en algún servidor de esta sala con la indiferencia perfecta de los números que no saben lo que cuentan. Y yo sigo escribiendo esto porque alguien me dijo, escribe lo que sabes y esto es lo que sé. Y no sé hacer otra cosa con lo que sé que ponerlo en orden y entregárselo a quien venga después. Si viene alguien después, si hay un después. Hora de redacción 11:43 universal. Tiempo restante, clasificado. Autor, clasificado. Destino de este documento, desconocido.